Hay alegría en mi corazón y también gratitud a nuestro Dios porque nos permite un nuevo día compartir mensaje celestial. Y es mi deseo de que cada día tengas ese hermoso hábito de ir a la presencia de Jesús, que tengas el hábito de leer su palabra, que tengas el hábito y la costumbre de orar, de abrir tu corazón al Dios eterno, con la seguridad de que el Padre Celestial está atento a tus palabras, que Él escucha y que Él responde, porque Él es un Dios de amor, un Dios de infinita misericordia. Y ahora te invito para que volvamos hasta el libro de Hechos capítulo 16. Este capítulo que es el preámbulo para poder introducirnos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y en nuestro relato del capítulo 16 llegamos hasta el versículo 19 cuando menciona allí que los amos de la muchacha que tenía espíritu de adivinación llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades. Agrega en el versículo 22 que se agolpó todo el pueblo contra ellos y los magistrados, y dice que quitándole las ropas ordenaron azotarles con varas. Y después de haberlos azotado mucho, menciona la palabra de Dios, fueron llevados a la cárcel y sus manos y sus pies fueron asegurados en un cepo. Imagínate la situación. Después de haber sido azotados, fueron metidos en un calabozo oscuro, húmedo, maloliente. Y allí no solo eso, sino que además les aseguraron, les aprisionaron sus manos y sus pies en el cepo. Imagínate la condición de Pablo, la condición de Silas, allí con sus manos y sus pies inmóviles, doloridos por los azotes, golpeados, ultrajados. Pero no obstante, en el versículo 25 dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estos hombres que injustamente habían sido detenidos, injustamente habían sido azotados y llevados a la cárcel, tan solo por predicar el Evangelio de Jesucristo, cuando podrían haber quedado abatidos, desanimados, desorientados por la situación. Por el contrario, hablaban con su Dios, oraron a Dios. No solo eso, sino que cantaban himnos al eterno Creador. Nada ni nadie podía quitarles el gozo de servir a su Señor. Aún en la tribulación y en la prueba había gozo en sus corazones. Es el mismo Pablo que en la carta a los Romanos capítulo 5, en el versículo 2 habla de gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero en el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Satanás quería impedir la predicación del Evangelio. Despertó la oposición de las autoridades del pueblo. Pero no obstante Dios permitió la prueba, porque también en la tribulación sus hijos, Pablo y Silas, darían testimonio del Dios al cual servían. En aquella medianoche cantaban, oraban a Dios, y los presos que los oían seguramente se quedaban admirados de la fortaleza moral, espiritual de estos siervos del Dios Altísimo. Y tal vez la pregunta en este momento es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos hallamos en pruebas, en tribulaciones, que en ocasiones pueden llegar justamente por predicar, por dar testimonio de Cristo Jesús? El apóstol Pablo había dicho en Romanos que la tribulación produce paciencia. Y Dios a través de Santiago en su carta, capítulo 1, versículos 2 y 3, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es por ello, mi querido amigo, mi querida amiga de Jesús, si te comprometes para hablar, para predicar, para dar a conocer a tu Salvador, no decaigas cuando venga la prueba, sino que por el contrario, recuerda que Dios también a través de la prueba espera que des testimonio, y a través de la prueba Él estará formando tu carácter, porque tal como hemos leído, la prueba, la tribulación produce en nosotros paciencia.